Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más al canal del Relator JS. Para este video les traigo la parte final del capítulo 3 y los epílogos de este volumen 3. En el último video tuvimos las conclusiones de la batalla que terminó con la muerte de uno de los estudiantes, el que fue el responsable de crear al ejército de monstruos. Claro que al final la sensei se quedó con la imagen de Hajime asesinándolo. Al final, Hajime les explicó sus razones para haberlo matado a sus compañeras y luego terminó con la unión de la nueva integrante del grupo, Tio, la dragona masoquista. Ahora veremos qué nos cuenta la parte final de este capítulo y también veremos qué nos cuentan los epílogos que nos darán una previa de lo que vendrá en el siguiente volumen. Espero disfruten mi relato y esta parte de la historia. Si es así, no olvides apoyarme para poder seguir trayéndote esta entretenida novela. Bueno, ya no me enrollo más con la intro, así que mejor comencemos. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. La despedida de Ur. Parte 7. Pasaron 3 días desde que Hajime dejó la ciudad de Ur. La tierra alrededor de la ciudad había sido devastada y aún había montañas de cadáveres de monstruos que necesitaban ser desechados. Sin embargo, por algún milagro, todos los habitantes del pueblo habían salido vivos de esta prueba. Se habían enviado mensajeros para informar a los que ya habían evacuado de las buenas noticias. El pueblo también había enviado mensajeros para notificar a los pueblos vecinos y a la capital. Hubo mucho regocijo cuando los evacuados regresaron y la gente se reunió con sus familiares, amantes y amigos. A pesar del trabajo que aún quedaba por hacer, Ur se llenó de un ambiente festivo. La gente del pueblo decidió dejar las murallas que Hajime había levantado como estaban. Los que se habían quedado atrás gritaban salvajemente mientras contaban la increíble lucha que había tenido lugar justo fuera de esos muros. Los ojos de los niños se iluminaron con asombro al enterarse de las hazañas de Hajime y su grupo. Mientras tanto, los comerciantes discutían cómo convertir el muro de Hajime en una nueva atracción turística para ganar dinero. La gente del pueblo no había visto lo que había pasado entre Hajime y Aiko después de la batalla. Aún creían que había sido un guerrero enviado por su diosa de la fertilidad. Incluso habían apodado a su pared el escudo de la diosa. Del mismo modo, se referían a Hajime como la espada de la diosa o el caballero de la diosa. David y los otros caballeros se enfurecieron cuando descubrieron cómo lo llamaban. Eran sus verdaderos caballeros, pero Hajime había sido el que había besado a Aiko. En algún momento en el futuro, Hajime se estremecería en su interior cuando descubriera que la gente lo llamaba así. Con el pequeño contratiempo que eran sus propios apodos, el plan de Hajime para aumentar la popularidad de Aiko funcionó perfectamente. Cada vez que caminaba por la ciudad, la gente se detenía y miraba. Algunos de ellos incluso juntaron sus manos en oración. Después de todo, Aiko era la diosa que había salvado a su ciudad de la ruina. Su fama había comenzado a extenderse a los pueblos cercanos también. En Ur, sus palabras ya eran tenidas en mayor veneración que las enseñanzas de la Santa Iglesia. Por su parte, Aiko se había ocupado de ayudar a los líderes de la ciudad con el esfuerzo de la restauración. Sin embargo, las personas cercanas a ella sabían que su corazón no estaba realmente en ello. Ella seguía sufriendo por la muerte de Shimizu. También estaban las perturbadoras verdades que Hajime había arrojado sobre su cabeza antes de la batalla, pero esas no eran la causa principal. No podía sacar de su cabeza la escena de Hajime disparándole a Shimizu. Una vez que terminó el día de trabajo, Yuka y los demás se retiraron a la posada Water Sprite para cenar. También hoy, Aiko se metió la comida mecánicamente en la boca y dio respuestas distraídas a cualquier pregunta que se le hiciera. Chan-sensei, tu magia es increíble. No puedo creer que se pueda restaurar un terreno tan dañado. A este paso se verá normal de nuevo en una semana. Ya veo. Bueno, eso es bueno. Yuka sabía que Aiko aún estaba choqueada, pero deliberadamente habló alegremente. Quería animar a Aiko como podía, sin embargo, Aiko respondió en el mismo tono genérico de siempre. Pero la propia Yuka también seguía conmocionada por el hecho de que su salvador le había disparado a su compañero de clase. Aunque ella trató de ocultarlo, sus compañeros de clase se dieron cuenta de que se estaba forzando a actuar feliz. De ahí por qué sus intentos de aligerar la atmósfera fracasaron y fue incapaz de animar a Aiko. Los otros estudiantes estaban demasiado deprimidos para ser de mucha utilidad. Aiko, ¿te han vuelto a dar problemas el alcalde o el obispo? Si te están molestando, avísanos. No perdonaré a nadie que intente hacerte daño. Aunque sea un hombre santo, juro que te serviré a ti y solo a ti, Aiko. Pase lo que pase, estoy de tu lado. Ya veo, eso es bueno.
En ese momento era difícil saber si David estaba tratando de animarla o pidiéndole matrimonio. Era casi herético que un paladín santo dijera que lucharía contra la iglesia, pero a él no le importaba. Sus hombres se dieron cuenta de que intentaba robarles una marcha enfatizando yo sobre nosotros. Miraron furiosos a David, de ninguna manera iban a dejar que los usara para que él se viera bien. Pero Aiko los ignoró despreocupadamente con la misma respuesta distraída. Probablemente ni siquiera estaba escuchando. Atsushi y los otros se encogieron de hombros. Había una expresión petulante de "te lo mereces" en sus rostros. Algunos de los caballeros de David lo miraban así también. Aiko ignoró su pequeña disputa y continuó comiendo su cena robóticamente. Si solo hubiera hablado más con Shimizu-kun, si solo me hubiera dado cuenta de su dolor antes, esto no habría pasado. Si no le hubiera pedido ayuda a Nagumo-kun, si no me hubiera dejado tomar de rehén, si yo hubiera muerto, no habría tenido que matar a Shimizu-kun. Por milésima vez, la escena de Hajime disparándole a Shimizu pasó por su mente. Ella agarró la cuchara con más fuerza. ¿Por qué Nagumo-kun lo mató? Eran compañeros de clase, ¿no? ¿Fue porque era un enemigo? ¿Eso es todo lo que hace falta? ¿De verdad es tan fácil matar a alguien? ¿Es la vida realmente tan barata? Eso no está bien. Los humanos no son monstruos. No puedes matarlos así. ¿Es solo alguien que puede matar fácilmente? Si lo dejo en paz, ¿matará a otros estudiantes también? ¿Es tan peligroso? Si no hubiera estado aquí, ¿seguiría Shimizu-kun vivo? Si él muriera, todos los demás niños estarían a salvo, mientras que él... Espera, ¿en qué estoy pensando? No, esa no es la respuesta. Aiko estaba atrapada en una interminable espiral de arrepentimiento y remordimiento. Sus oscuros pensamientos continuaron hasta que empezó a temer y a resentirse con Hajime. Entonces, al darse cuenta repentinamente de lo que estaba haciendo, rápidamente puso fin a esos pensamientos y volvió a odiarse a sí misma. Había tanto en lo que pensar y tanto en lo que no quería pensar, que la mente de Aiko era como una estantería colapsada, lleno de información pero completamente desorganizada. Y entonces una suave voz interrumpió su meditación. Aiko-sama, ¿no le gustó la comida? Foseulo, el dueño de la posada Water Spray, estaba de pie a su lado. Su voz era lo suficientemente baja como para perderse en el estruendo, pero todos en esta posada sabían cuando él hablaba con ellos. Sus palabras poseían una extraña cualidad que hacía imposible que su destinatario las echara de menos. Incluso Aiko, que se había perdido en un mar de sus propios pensamientos, reaccionó a su voz. Dándose cuenta de que acababa de soltar un chillido extraño como respuesta, Aiko se sonrojó mientras se giraba hacia Foz. ¿Qué has dicho? Lo siento, no estaba prestando atención. Mis disculpas por molestarte. Parecías infeliz, así que simplemente me preocupaba si mi comida no era de tu gusto. Puedo traerte otro plato si prefieres. No, en absoluto. Tu comida es deliciosa. Estaba pensando en algo. Aunque en realidad no podía recordar a qué sabía la comida, miró a su alrededor y vio que todos la miraban con preocupación. Tomó otro bocado de comida para convencer a todos de que estaba bien, pero tragó demasiado rápido y comenzó a toser. Todos se amontonaron a su alrededor preocupados. Foz le proporcionó casualmente una servilleta y un vaso de agua. Lo siento, te sigo causando problemas. Oh, no, no es ninguna molestia. Por cierto, Aiko-sama, esto puede ser presuntuoso de mi parte, pero ¿puedo ofrecerte un consejo? Sí, no es para nada presuntuoso. ¿Por qué no creer en lo que sientes que es correcto? Aiko inclinó la cabeza confundida. Foz sonrió irónicamente pensando que debía explicarse mejor. Me parece que estás luchando con algo importante, y hay tantas cosas en las que tienes que pensar y tantas cosas en las que no quieres pensar que no sabes qué hacer. No puedes decir lo que está bien y lo que está mal, pero estás convencida de que tienes que hacer algo, y por eso te apresuras a tomar una decisión, pero todo lo que eso hace es servir para que te sientas aún más insegura. ¿Estoy en lo cierto? Aiko dijo, ¿cómo lo sabes? Foz la había leído como un libro. A lo largo de los años he tenido todo tipo de invitados, respondió con una sonrisa tranquila. Cuando no estás segura de qué hacer, está bien confiar en tus instintos.
La gente a menudo advierte a otros que la fe ciega no nos deja ver la verdad, y ese es ciertamente el caso a veces, pero creo que la gente necesita tener fe en algo antes de poder actuar en consecuencia. Así que si te encuentras atascada, creo que está bien creer en lo que sientes que es correcto. ¿Creer en lo que siento que es correcto? Aiko giró esas palabras en su cabeza. Todo el pesar, la culpa y el creciente resentimiento hacia Hajime seguía girando dentro de ella. Hajime era uno de sus preciosos alumnos, pero también había matado a otro de sus preciosos alumnos, y dependiendo de la situación podría matar a más estudiantes de ella también. Se había visto obligada a aceptar que él era una amenaza potencial. Pero Hajime seguía siendo uno de sus alumnos, ella no podía abandonarlo, igual que ella no había sido capaz de abandonar a Shimizu, a pesar de que había planeado una masacre. Por eso estaba tan confundida, sabía que estaba siendo contradictoria, pero no podía hacer nada. Esa era la clase de persona que era Aiko Hatayama. Foz no sabía los detalles de lo que le había pasado a Aiko, así que él no tenía forma de saber que ella estaba en este aprieto en este momento precisamente porque había creído demasiado en lo que ella sentía que era correcto y no podía seguir adelante porque sus creencias estaban muertas, pero el consejo de Foz seguía siendo acertado. Cambiar su perspectiva podría arrojar una nueva luz sobre su lucha interna. Aiko dejó su tenedor y empezó a pensar. Creer en lo que creo que es correcto. ¿Qué es eso ahora? Quiero regresar a Japón con todos mis estudiantes, pero eso ya no es posible. Ahora solo quiero regresar sin perder a nadie más. Y luego está lo que Nagumo-kun me dijo, que uno de sus compañeros de clase trató de matarlo. No quiero creer que... Tampoco quiero creer que sea un asesino despiadado o que nos matará a todos si nos interponemos en su camino, pero la verdad es que mató a Shimizu-kun sin dudarlo, entonces... No. Tengo que creer en lo que creo que es correcto. Ella cerró los ojos, desterrando los pensamientos desagradables. Todos los demás la miraban con preocupación. Nagumo-kun dijo que lo hizo porque Shimizu-kun era un enemigo y que no podía darse el lujo de cambiar de opinión. Nagumo-kun lo mató porque le preocupaba que Shimizu-kun atacara a la gente que le importaba si lo dejaba vivir. ¿Lo hizo por preocupación? Si realmente fuera tan despiadado como decía, Yu y Shia no confiarían tanto en él. Por su bien quería eliminar una amenaza potencial, por eso no podía dejar vivir a Shimizu-kun, lo que significa que no creía que pudiera convencer a Shimizu-kun nunca más. Nagumo-kun habría dejado vivir a Shimizu-kun si hubiera podido demostrarle que podía reformarlo, así que al final todo es culpa mía, porque era impotente. Pero aún así, Nagumo-kun no tuvo que matarlo tan despiadadamente. Shimizu-kun estaba al borde de la muerte ya como estaba. Cuanto más lo pensaba, más cerca estaba de entender la razón de las acciones de Hajime. Hajime no era ni un asesino despiadado, ni un monstruo incomprensible, ni siquiera el enemigo de Aiko, seguía siendo su alumno, alguien a quien sus palabras aún podían llegar. Mientras volvía a repasar la cadena de acontecimientos con la mente más despejada, Aiko de repente recordó algo que el shock de la muerte de Shimizu le había hecho olvidar. Espera, ¿cómo pude haberlo olvidado? Nagumo-kun solo había venido cuando pedí ayuda, pero incluso si no hubiera hecho nada, Shimizu-kun habría muerto. No tenía por qué dispararle. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Para asegurarse de que Shimizu-kun estaba muerto? No, él sabía también como nosotros que estaba más allá de la salvación. Shimizu-kun habría muerto en unos minutos de todos modos, por eso le pedí ayuda a Nagumo-kun en primer lugar, porque no podía hacer nada, aunque fue culpa mía que lo fuera. Los ojos de Aiko se abrieron de golpe, no podía creer que le hubiera llevado tanto tiempo descubrir la verdad. Así es, a Shimizu-kun solo le dispararon porque me estaba abrazando. Yo era el objetivo, él solo fue un daño colateral. Fue mi culpa que muriera, pero todos pensamos que Nagumo-kun fue quien lo mató. Nos convencimos de que era su culpa. La sangre se drenó de la cara de Aiko, justo como Hajime había temido, se culpó por la muerte de Shimizu. Fue su amor por sus estudiantes lo que hizo que Aiko siguiera adelante. El darse cuenta de que había causado la muerte de uno de esos estudiantes aplastó a Aiko. Su cerebro se apagó tratando de protegerla de su propia realización. Su visión se nubló y casi se desmaya.
Justo antes de que cayera en la inconsciencia, las últimas palabras que Hajime le dirigió revolotearon por el fondo de su mente. Espero que pueda seguir siendo fuerte. En ese entonces ella estaba demasiado conmocionada para procesar completamente el significado detrás de esas palabras. Ella había asumido que él le estaba dando unas simples palabras de aliento. ¿Y si dijo eso porque sabía que esto pasaría? Porque estaba preocupado por mí, preocupado de que me rompería si supiera la verdad de por qué murió Shimizu-kun. Por eso mató a Shimizu-kun tan brutalmente. Quería que pensara que era su culpa. Él quería que yo siguiera siendo fuerte para ser la profesora que todos necesitaban. Por supuesto, Aiko entendió a Hajime en ese momento. Ella sabía que no era solo un acto desinteresado de su parte, pero ella se vio obligada a admitir que él lo había hecho en parte porque estaba preocupado por ella. La puerta de su corazón, que había estado a punto de cerrarse de un portazo para siempre, se detuvo y lentamente comenzó a abrirse de nuevo. Su visión borrosa se aclaró. Esa realización no lo resolvió todo, pero sí encendió un pequeño fuego en su corazón. Donde antes solo había las oscuras profundidades de la desesperación, ahora había un tenue y cálido resplandor. Él me protegió, y no solo a él, tanta gente me protegió también. Incluso ahora mis preciosos alumnos me vigilan. Estaba tan concentrada en protegerlos que no me di cuenta de que ellos me habían estado protegiendo a mí a su vez. Todavía tengo mucho que aprender. No era momento para lamentaciones, así que Aiko reforzó su resolución. Probablemente se arrepentiría de ser la causa de la muerte de Shimizu por el resto de su vida, pero mientras hubiera estudiantes que dependieran de ella, no podría revolcarse en la desesperación. No quería revolcarse en la desesperación. Ella juró una vez más que no importaba lo que pasara, ella estaría ahí para sus estudiantes, y esta vez no se dejaría manipular por sus propios ideales. El miedo y la sospecha que había sentido hacia Hajime desaparecieron en un instante. Nagumo-kun seguro que es malo para expresarse, aunque él sabía que yo podría odiarlo para siempre por hacer esto, que incluso podría tratar de luchar contra él. Ahora que lo pienso, dijo que había pensado mucho en mis palabras. ¿Era esta su manera de agradecerme por mi consejo? Me ha salvado tantas veces desde que nos reunimos. No solo me advirtió sobre la iglesia, sino que incluso salvó el pueblo. Y a pesar de ser una batalla tan feroz, aún así me trajo a Shimizu-kun como prometió. No puedo creer que fuera un desastre. Seguí persiguiendo un ideal que no significaba nada, e incluso llegué a forzarlo a seguirlo. Todavía soy inmadura cuando se trata de ser profesora, y a pesar de todo eso me ayudó. Es cierto que se ha convertido en una persona más dura de lo que era antes, pero todavía le queda algo de su antigua amabilidad. O tal vez la está recuperando poco a poco. ¿Podría ser que esas dos chicas le estén ayudando a recordar a su antiguo yo? Aiko se sonrió amargamente. Tenía una gran deuda con Hajime por lo que había hecho. No había sido más que una profesora torpe y sin experiencia. Sin embargo, Hajime, el chico que había tenido las estadísticas más débiles de todos, había regresado contra todo pronóstico y la había salvado más veces de las que podía contar. Más que nada, la hizo feliz que a pesar de lo mucho que parecía que había cambiado, su viejo yo todavía estaba vivo en algún lugar debajo. Pero sintió un agudo pinchazo en su pecho cuando pensó en cómo Yu y Shi habían mantenido vivo al viejo Hajime. Aiko inclinó la cabeza confundida, desapareció tan rápido como llegó y ella decidió que debía haber sido su imaginación. Ahora que lo pienso, nunca le agradecí a Shi que me protegiera. Le debo la vida. Necesito asegurarme de darle las gracias cuando la vuelva a ver. Supongo que le debo a Nagumo-kun mi vida también. Sus caras aparecieron en la cabeza de Aiko, luego se sonrojó cuando recordó exactamente cómo Hajime le había salvado la vida. Eso fue solo reanimación cardiopulmonar, solo lo hizo para salvar mi vida, no había un significado más profundo detrás de ello, no había nada agradable en ser besada tan bruscamente, definitivamente no me gustó eso. Empezó a golpear la mesa salvajemente, negando mentalmente acusaciones que nadie había hecho. Por si alguien lo había olvidado, Aiko tenía 25 años, o sea, es una adulta. Ella también había tenido citas antes. Dicho esto, su experiencia real cuando se trataba del amor era muy pequeña.
La razón es que las únicas personas que saldrían con una mujer que parecía una niña eran caballeros, también conocidos como lolicones. Había mucha gente que encontraba atractivo el tipo de cuerpo particular de Aiko. Algunos lo hicieron doblemente cuando descubrieron que ella era legal. Sin embargo, todos tenían miedo de ser etiquetados con la palabra con L, por lo que su relación con Aiko se limitaba a ser amigos. En Tortus no era extraño que una niña en sus primeros años de adolescencia ya estuviera casada, así que a la mayoría de la gente no le molestaba su apariencia infantil. Por eso, el enamoramiento de David con ella se consideraba normal en este mundo. Sin embargo, Aiko se había convencido a sí misma en ese momento de que nadie podría sentirse atraído por una mujer bajita como ella, así que ella no se dio cuenta de sus extrañas profecías de amor. De ahí por qué la reanimación cardiopulmonar que Hajime había realizado había sido tan estimulante, y ahora que lo recordaba, la imagen no saldría de su mente. Además, ya tiene 2 amantes, aunque supongo que si ya tiene 2, ¿qué es una tercera? Espera, ¿en qué estoy pensando? Soy una profesora, él es mi estudiante. Espera, ese ni siquiera es el problema aquí, ni siquiera estoy enamorada de él. De hecho, ya está engañándome. Esa clase de relación inmoral no es algo que una profesora debería condonar. Es deshonesto, se supone que el amor es sincero. Dormir con 2 chicas a la vez es inmaduro. No puedo dejar que una relación tan impura exista, no lo permitiré. Sus manos se acurrucaron en puños, ahora estaba golpeando a la pobre mesa. Pero parece que trata a Yue-san como alguien verdaderamente especial, y su estatura y figura no son muy diferentes de las mías. No me digas que le gustan las chicas más pequeñas, como yo. Espera, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué importa cuál sea su tipo? Él es 8 años más joven que yo, aunque Yue-san es una vampiresa, así que probablemente hay una diferencia de edad aún mayor entre ellos. ¿Eso significa que le gustan las chicas mayores que él? Espera, ¿por qué me importa? Contrólate, Aiko Hatayama, tú eres su profesora, él es tu alumno, no puedes alterarte por un beso. Dejó de golpear la mesa y enterró su cabeza entre sus manos. Unos segundos más tarde empezó a golpear la mesa de nuevo, solo para repetir el ciclo. Finalmente gritó, «¡Soy su profesora!» y se golpeó la frente contra la mesa. Todos los demás estaban desconcertados por su extraño comportamiento. Foss, por otro lado, simplemente dijo, «Veo que has vuelto a encontrar tu energía», con la misma sonrisa tranquila en su rostro. ¡Qué viejo tan confiable! Finalmente, Aiko llegó a la conclusión de que sus elevadas emociones en ese momento eran las culpables y que no sentía nada por Hajime. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que todavía era su estudiante, y para protegerlo, ella necesitaba volver a la capital. Los informes de todo lo que hizo aquí ya habrían llegado a la capital. Necesitaba estar allí para asegurarse de que el rey y la iglesia no lo tildaran de hereje. Poco se dio cuenta de que sus sentimientos por Hajime eran más que los de una profesora por su alumno. Aunque mentalmente se refería a todos sus alumnos como niños, en su mente había empezado a pensar en Hajime como un hombre. Los sentimientos de amor habían comenzado a florecer lentamente, pero con seguridad. Ella no se daría cuenta hasta mucho después, por supuesto, durante una batalla aérea a 8000 metros en el cielo. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Epílogo 1. Acechando en las sombras. Las sombras en un pasillo tenuemente iluminado de repente empezaron a torcerse y moverse. Una figura humanoide emergió de la masa que se retorcía, como si resumara de la oscuridad. Como en una película en desarrollo, sus rasgos se fueron enfocando poco a poco. Pelo joven y rojo, piel oscura y orejas puntiagudas. La masa de oscuridad no se disipó. Al examinar más de cerca se reveló que dicha masa era en realidad una criatura viviente. Era como una quimera del infierno, una mezcla de bestias feroces, todas fusionadas en una cosa negra. La mujer miró por el pasillo oscuro. El grupo de Kouki estaba en esa dirección, aunque estaban demasiado lejos para poder ver a simple vista. Hábilmente escondió su presencia y esperó. El grupo pasó por su escondite sin darse cuenta de que ella estaba allí. ¿Así que ese es el héroe legendario? A mí solo me parece un mocoso consentido. ¿Realmente necesitamos a alguien como él? Es una pena que mis órdenes sean absolutas. Bueno, ya he evaluado sus habilidades. Debería apurarme y terminar ese trabajo para poder seguir conquistando el laberinto.
Tocó a la criatura a su lado, la retorcida oscuridad la absorbió y lentamente desapareció de la vista. Un segundo después fue como si nunca hubiera habido nadie allí. Cook y los demás aún no lo sabían, sin darse cuenta de que un sinnúmero de enemigos estaban a pocos metros de donde estaban. Volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Epílogo 2. Prisión. Una jovencita acurrucada en el rincón de una celda. Barras de hierro y losas frías la rodeaban. No podía tener más de 4 o 5 años. Débilmente gritaba «Mamá, mamá» una y otra vez, pero no hubo respuesta. Después de unos minutos escuchó el sonido de unos pasos y empezó a temblar. Ella abrazó sus rodillas y se encogió hacia atrás. Un hombre de aspecto grosero pasó junto a ella. Detrás de él estaba el joven que había estado en la celda de al lado de la suya. Esta fue toda la información que ella dedujo de lo que escuchó. No se atrevía a levantar la cabeza para mirar. Estaba demasiado asustada. Ese niño era el quinto que escuchó salir de aquí. Los otros 4 nunca habían regresado. Este niño también probablemente nunca volvería. A pesar de su juventud, la niña comprendió que no habían sido puestos en libertad. De vez en cuando los hombres entraban en la habitación y examinaban a los niños encerrados aquí. Incluso si ella no entendía completamente su discusión sobre los precios, la niña sabía que ser sacada de aquí no era algo bueno. Volvió a murmurar mamá, pero su débil voz se detuvo sin ser escuchada por nadie, tragada por los oscuros barrios bajos de la ciudad. Por ahora. El monstruo del abismo se acercaba. Con él estaba una seductora princesa vampiro, una coneja inútil y cabeza de chorlito, y la última adición a su grupo, una pervertida y desesperada dragona. Se acercaron a la encrucijada del destino, donde les esperaba un nuevo encuentro y una reunión milagrosa. Y bueno, gente, llegamos al final del capítulo 3 y los epílogos del volumen 3 de la novela ligera de Arifureta. Bueno, como dirían, otra flor en el jardín de Hajime. Ahora tenemos a la profe que se quedó enamorada con ese beso. También vimos que al final la novela nos dejó un pequeño spoiler de una batalla que tendremos en el volumen 6, mientras que los epílogos nos dieron un adelanto de los encuentros que se darán en el próximo volumen. Espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, ya tú sabes, regálame un me gusta, comenta qué te pareció esta parte y si te agradó el contenido y no estás suscrito, ¡suscríbete! ¡Es gratis! Entonces hemos llegado al final de la trama principal de este volumen 3. Para el próximo video les traeré el capítulo extra que nos contará la historia de Tio, la nueva integrante del grupo. Eso es todo por ahora. El relator JS se despide. Disculpen si algunas partes del relato se escucharon medio raras, ando un poco resfriado, pero ya no estoy tan mal como antes. Entonces nos vemos en el próximo video. Adiós.